mi segunda máquina virtual, que es una máquina basada en Unix Linux, ¿verdad? Que es básicamente la máquina donde estoy realizando todos los hacks. Entonces acá lo que hice es que vía Nmap, que es una herramienta bastante poderosa para los que han tenido la oportunidad de escudriñar ahí Kali, de repente la conocen. Entonces lo que hice acá básicamente fue un hack open scan, y lo que quería hacer es extraer la versión de los servicios que están activos y que están corriendo en mi otra máquina virtual, que es la máquina cliente, por decirlo así, la máquina a la cual quiero atacar. Si ustedes se fijan, al generar este comando Nmap, ya aparece acá los diferentes puertos que están abiertos, que están disponibles en la máquina virtual que está siendo atacada, y me muestra todos los servicios que están vinculados a esos puertos. Y no solamente eso, sino que también me muestra la versión de los servicios, ¿verdad? Que de esa manera, entonces ya lo puedo utilizar yo, ¿verdad?, para poder hacer investigaciones y ver qué tipo de vulnerabilidades están atadas a esas versiones de servicios. Entonces, por ejemplo, acá para avanzar rápidamente, acá tengo, por ejemplo, de que está abierto el servicio FTP, puerto 21, TCP, y la versión del servicio es BSFTPD, versión 2.3.4. No sé si se lo logran apreciar, ¿verdad?, en la pantalla, pero que va a ser un poquito más grande acá. Pues esa es la versión del servicio que tengo. Entonces, teniendo esta versión de servicio, yo puedo utilizar herramientas avanzadas en Kali, ¿verdad?, como ser la parte de Metasploit. No sé si han escuchado de Metasploit, que es una herramienta para poder realizar ¿cómo que se llama?, explotaciones sobre los equipos. Entonces acá ya lo había ejecutado yo. Entonces acá hago un search, ¿verdad?, de la versión del servicio, que es BSFTPD. No sé si también se puede apreciar muy bien ahí. Voy a hacer un zoom in. Entonces acá hice un search a esta misma versión del servicio, que es lo que me arrojó el Nmap, y me dice que en efecto hay una exploit, ¿verdad?, que está disponible para esa versión de ese servicio específico. Y si ustedes se fijan, lo que hace la versión, o sea, lo que hace la explotación es que explota una vulnerabilidad que existe a nivel de la versión, que tiene un backdoor, cuenta con un backdoor esa versión. Entonces, vengo yo, lo que hago básicamente es que utilizo el comando useExploit, o sea, ejecuto la explotación, establezco pues la dirección IP a la cual quiero atacar, que es la 2123, y finalmente pues se ejecuta la explotación, y lo que me permite hacer esto, como es un backdoor, me permite acceder a este sistema. Y si ustedes se fijan, estando en mi máquina Kali, yo puedo extraer información, ¿verdad?, de la máquina 2123. O sea que básicamente es como que hago una conexión remota para extraer información de ese sistema. Puedo extraer de repente información de las carpetas que tiene ese sistema, ¿verdad? Hice un LS sobre el dispositivo Linux, hice todos los directorios que están ubicados en la máquina que está siendo atacada, ¿verdad? Entonces, este tipo de hacks es el tipo del cual nosotros debemos tener mucho cuidado, porque muchas veces me ha pasado que voy a las empresas y les pregunto, bueno, las aplicaciones de las cuales están trabajando, si son cliente-servidor, por ejemplo, ¿cuáles son los puertos que utilizan esas aplicaciones? Y todo el mundo se queda helado. La verdad no sé. Y de repente a veces están en los manuales, ¿verdad?, en los mismos proveedores, ¿verdad?, que dice que los puertos de comunicación de esas aplicaciones son puerto 3080, puerto 3081, qué sé yo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con los puertos que manejamos abiertos en nuestra empresa, y saber que esos puertos a qué aplicaciones pertenecen, ¿verdad?, para en todo caso implementar políticas de seguridad para poder, o controles de seguridad, para empezar a cerrar puertos, como también empezar a hacer monitoreo también de información, entre otras cosas.